Hola amigos, ¿cómo están? Resolveremos el seminario de la preunal con preguntas de repaso tipo examen de admisión. Así que por favor, mucha concentración durante la explicación. ¿Está bien? Entonces comencemos. Pregunta número 1. Marcar verdad o falsedad con relación a las reacciones metabólicas. Por cada ácido pirúvico que pasa a formar acetil-CoA se forma un CO2. Esto es verdad, ¿cierto? El piruvato presenta 3 carbonos. Cuando ingresa a la mitocondria, automáticamente se descarboxila y pierde un carbono en forma de CO2. De esa manera, el piruvato que tenía 3 carbonos ahora se convierte en acetil de 2 carbonos. Finalmente, el acetil se une a la coenzima A formando el complejo denominado acetil-CoA. ¿Está bien? Muy bien. Recuerda que este cambio sucede ¿dónde? En la matriz mitocondrial y se llama el proceso la formación de acetilcoenzima A. También recuerda que aquí se forma un NADH. Entonces, verdad. Siguiente. Las reacciones de la fosforilación oxidativa se realiza en las membranas externas de la mitocondria. Eso es falso. Se realiza en la membrana interna mitocondrial, ya que aquí se encuentra pues la cadena transportadora de electrones en la interna, ¿cierto? El complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y la ATP sintasa. ¿Está bien? Entonces falso. En el ciclo de Krebs se produce la mayor cantidad de CO2 de la respiración celular. Eso es verdad, ¿cierto? En el ciclo de Krebs, por cada piruvato que ingresa, se generan 2 moléculas de CO2, que obviamente ya sabes corresponden al acetil-CoA, que ingresa pues al ciclo de Krebs. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. El NAT y el FAT son coenzimas transportadoras de ATP. Falso, ¿cierto? Si bien es cierto que el NAT y el FAT son coenzimas, pero son transportadoras de hidrógenos, de electrones, no de ATP. ¿Está bien? Recuerda también que el NAT y FAT son coenzimas que relacionan el ciclo de Krebs con la membrana interna mitocondrial. Entonces sería verdad, falsedad, verdad, falsedad. Siguiente. La válvula bicúspide del corazón humano se encuentra en... la bicúspide. Sabemos que se encuentra ¿dónde? Entre la aurícula y ventrículo izquierdo, ¿cierto? A la salida de la arteria pulmonar, falso. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, eso es verdad, ¿cierto? La B. A la salida de la aorta, falso. Entre la aurícula derecha y ventrículo derecho, falso. A la llegada de las venas pulmonares, muy falso. ¿Está bien? Entonces clave barquito. Esta pregunta es memorística más que nada. Tienes que saber que la bicúspide se encuentra en la aurícula y ventrículo izquierdo, y la válvula tricúspide se encuentra en la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y aquí también pues se encuentra el famoso nódulo sinusal. ¿Está bien? Al nivel de la aurícula derecha. Siguiente pregunta. Realiza función inmunitaria y corresponde a una defensa. Entonces, la función inmunitaria se da mediante la producción de anticuerpos, la producción de proteínas, anticuerpos, ¿cierto? Y obviamente los que forman anticuerpos son los linfocitos. Entonces corresponde a un tipo de defensa específica, ya que los anticuerpos son específicos para determinado antígeno. ¿Está bien? Muy bien, entonces la E. Los monocitos no, ¿cierto? Ellos no tienen una respuesta específica. Los únicos que tienen respuesta específica son los linfocitos, porque producen anticuerpos. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. En la atmósfera actual, la presencia de O2 y O3 se debe a... si en la Tierra existe oxígeno, ¿cierto? Y ozono, ¿a qué se debe esto?
a la respiración aeróbica, a los clorofluorocarbonos, a la fotosíntesis, a la degradación de la materia o a la oxidación de la glucosa. A ver, inténtalo. A la fotosíntesis. La fotosíntesis es un evento anabólico que se caracteriza por la formación de glucosa y la expulsión de oxígeno al medio ambiente. Entonces, gracias a la fotosíntesis es que se genera oxígeno, y el oxígeno, cuando reacciona, está bien, con la luz ultravioleta, con la radiación, se convierte a ozono. El ozono asciende y pues forma la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Está bien? Muy bien, entonces fotosíntesis. La respiración aeróbica es al revés, consume oxígeno. ¿Está bien? Consume oxígeno. En cambio, la fotosíntesis libera oxígeno. Muy bien, siguiente pregunta. Dice así: una secuencia de nucleótidos en las aves está relacionado con la formación de plumas y es muy parecida a la que determina las escamas en los reptiles. Por ello se afirma que las aves descendieron de los reptiles. Este hecho constituye una evidencia. A ver, te dice que una secuencia de nucleótidos, por ejemplo adenina, guanina, citosina, indica la secuencia de la formación de plumas en aves y también de escamas en reptiles. Esto hace pensar pues que las aves se originaron en los reptiles. Entonces, ¿qué tipo de evidencia es? Es una evidencia molecular de evolución, ¿cierto? Molecular. Entonces, la secuencia de nucleótidos a nivel del ARN mensajero, por ejemplo, es una evidencia molecular que los seres vivos, por ejemplo en este caso aves y reptiles, están emparentados. Por ese motivo se dice que el código genético es universal, ya que todos los seres vivos mantienen esa misma secuencia. ¿Está bien? Están relacionados mediante la secuencia de bases nitrogenadas. Clave D, entonces. Siguiente pregunta. Al afirmar que la lombriz intestinal es un gusano cilíndrico parásito del intestino del hombre, nos estamos refiriendo a ver, lombriz intestinal, ¿cierto? Es un nematode. Si es un parásito, ¿cierto?, del hombre, nos referimos a la función que cumple la lombriz. La función de la lombriz en el hombre es ser un parásito, alimentarse pues de los recursos del hombre, de los nutrientes del hombre. Recuerda que el parásito no siempre le causa la muerte a su hospedero. ¿Está bien? Entonces, aquí en la oración te están mencionando cuál es la función del parásito, cuál es su nicho ecológico. ¿Está bien? En cambio, si te dirían que la lombriz habita en el intestino, ¿no?, ¿cierto?, a una temperatura de 20 grados, etcétera, o 30, se me ocurre, entonces se refieren al hábitat, ¿cierto? En este caso, lo que te dicen que la lombriz es un parásito del hombre. ¿Está bien? Entonces, nicho ecológico, la función. Siguiente pregunta. La relación de beneficio mutuo sin existir dependencia entre dos organismos se denomina. A ver, el beneficio mutuo significa que ambas especies deben beneficiarse, ¿cierto? En el parasitismo no, una especie se perjudica. ¿Está bien? En la antibiosis, ¿cierto?, también se perjudica una especie. En cambio, en mutualismo y protocooperación, ambas especies se benefician. Ambas se benefician. Pero aquí te dice sin existir dependencia. En el mutualismo existe una alta dependencia. Tanto así que si una especie decide dejar a la otra, ambas mueren. ¿Está bien? Por ejemplo, protozoario y polilla. ¿Está bien? La polilla en el abdomen tiene al protozoario, le da protección, y el protozoario le da enzimas para degradar la celulosa. Pero si ambos se separan, ambos mueren. Mientras que en la protocooperación es una relación, un beneficio mutuo, pero sin mucha dependencia. Ejemplo, aves y
y buey, o puede ser también la anémona y el cangrejo ermitaño, ¿cierto? Cocodrilo y ave, etcétera. Clave casita. Siguiente. El flujo génico, o sea, flujo de genes, traslado de genes o migración, es una fuente de proceso evolutivo que causa entre dos poblaciones. A ver, la E, ¿cierto? Mezcla de variación. Entonces, por aquí tenemos una población A, por aquí otra población B. Si no existe un flujo génico, entonces con el tiempo ambas poblaciones se van alejando. ¿Está bien? Pero imaginemos que aquí hay un ave que migra hacia otra población llevando los genes de esta población. Por tal motivo existe una mezcla, ¿cierto? Una mezcla. Entonces, el flujo génico, el flujo de genes, es una fuente de proceso evolutivo que causa mezcla o variación entre dos poblaciones. Clave enanito. Siguiente pregunta. Los organismos que transforman la materia orgánica en inorgánica son denominados como, por ejemplo, a ver, puede ser los desintegradores, claro, ¿no? ¿Cierto? Los desintegradores, por ejemplo, un hongo, ¿cierto? Degrada a un animal muerto. De esa manera, el componente proteico del animal muerto, por ejemplo, las proteínas, se convierten pues a compuestos nitrogenados, ¿cierto? Los fósforos a fosfatos, a nitratos, los nitrógenos, etc. De esa manera los hongos, ¿cierto?, están reciclando la materia orgánica. Entonces, clave enanito. Siguiente pregunta. Cuando se superponen los nichos de dos especies A y B, inmediatamente ocurre, a ver, si una especie A tiene un nicho ecológico, la función, como dijimos, en el medio ambiente, en el ecosistema, y otra especie también tiene el mismo nicho ecológico, entonces chocan. Y si chocan, pues se origina la competencia entre ambos. Entonces, la E, se origina la competencia de A y B y el desplazamiento de una de ellas. Una de ellas, pues obviamente va a ser desplazada. Te cuento que el nicho ecológico es muy amplio. Se habla de nicho ecológico de hábitat, nicho ecológico de alimentación, nicho ecológico de agua. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que el cruce, el traslape de nichos es respecto a la alimentación. Ejemplo, leones y hienas, ¿cierto? De repente los leones y las hienas no compiten por el hábitat, pero sí compiten por los alimentos. Entonces el nicho que traslapan es el nicho de alimentación y hay competencia, donde uno de ellos es desplazado. Clave enanito. Siguiente pregunta. En el ciclo del la permite la captura de elementos en forma de, mientras que la libera a la atmósfera. La D, ¿cierto? En el ciclo del carbono, la fotosíntesis, ¿cierto?, permite la captura del elemento en forma de CO2. Claro, durante la fotosíntesis se captura el CO2, mientras que durante la respiración, ¿cierto?, se libera, ¿qué cosa? El CO2. Por eso te comenté que la respiración aerobia libera CO2 y consume oxígeno. Básicamente, el ciclo del carbono se basa en dos eventos: fotosíntesis, que captura CO2, y respiración, que libera CO2. Esa ya fue pregunta de examen. Fotosíntesis y respiración, eventos del ciclo del carbono. ¿Está bien? Mientras que en el ciclo del nitrógeno tenemos la asimilación, la fijación, la nitrificación y la desnitrificación. ¿Está bien? Y también pues la amonificación. Son 5 etapas. Siguiente. Los relaves mineros, a ver, ¿cierto? Relaves mineros, las mineras por lo general no tratan sus aguas, ¿cierto? No quitan el componente tóxico al agua. Por lo tanto, ¿qué hacen? Cogen una pequeña o mediana área y vierten ahí sus relaves, sus aguas, pues, que contienen alta cantidad de componentes metálicos tóxicos para el suelo, para el agua, para la vida, ¿cierto? Entonces, los relaves mineros se encuentran en los colectores domésticos, no, ¿cierto? Aquí se encuentran las aguas servidas, que causan pues la eutrofización,
pero no mineros, ¿está bien? Acidifican no. Los relaves por lo general no acidifican los suelos. El que acidifica el suelo es la lluvia ácida. ¿Favorece la importación de minerales? No, no tiene nada que ver. Contamina el agua y suelo. Esa es la clave, ¿no? Los relaves mineros contaminan el agua. Está bien porque usan mucha cantidad de agua y también los minerales tóxicos penetran, ¿está bien? Fluyen, se filtran en el suelo. ¿Está bien? Favorece la superpoblación de plancton. Totalmente equivocado, ¿no? Clave dadito. Siguiente, las emanaciones industriales de dióxido de azufre, ¿cierto? SO2 y óxido nitrosos al ambiente reaccionan con el vapor de agua causando. A ver, las empresas metalúrgicas que transforman los metales eliminan al medio ambiente, a la atmósfera, el dióxido de azufre y también los óxidos de nitrógeno. Ellos en la atmósfera interactúan con ¿quién? Con el vapor de agua. Y tú sabes, cuando un óxido ácido, ¿cierto?, interactúa con el agua, ¿qué forma? Forma un ácido. Entonces, cuando él y él interactúan con el vapor de agua en la atmósfera, forman ácidos, dando paso a la lluvia ácida. ¿Está bien? Muy bien, clave nanito. Y justamente como te comenté, la lluvia ácida causa pues que los suelos se acidifiquen y también los lagos. Causa perjuicio en la población, en las estatuas, se degradan, etc. 14. Son dos ejemplos de mal uso de los recursos naturales. A ver, los recursos naturales, ¿cierto? La ventaja es que son de dos tipos, renovables y no renovables. ¿Está bien? Lo que la universidad quiere, la verdad quiere es que el hombre potencie mucho y de nuevas formas de usar el recurso renovable para que sea de forma perpetua, ¿cierto? De una forma sostenible, ecoamigable. ¿Está bien? Muy bien, entonces comencemos a ver. Son dos ejemplos de mal uso. La reforestación es un buen uso porque estás reforestando. No confundas deforestación con reforestación. ¿Está bien? Con la reforestación tú estás plantando. ¿Está bien? El sobrepastoreo es malo, obviamente, pero te piden ambas que sean malos, ¿cierto? Acá él es bueno y él es malo, entonces la clave no es. La B, deforestación es perjudicial. Deforestar un área, ya sea para cultivar, para sembrar cultivos agrícolas o de repente ganado, es perjudicial porque se está matando el hábitat. Y también pues la instalación de monocultivos. Al instalar monocultivos, se pierde la fertilidad del suelo, sobre todo los nitratos, fosfatos y también el potasio, que son los tres principales elementos para que una planta crezca. La C, salinización y el uso de biogás. El uso de biogás es bueno, está bien bueno. ¿Por qué? Porque emite menos CO2 al ambiente. Eutrofización es malo, lluvia ácida también es mala, ¿cierto? Sin embargo, acá lo que te dicen es un mal uso de recursos. Mal de recursos. ¿Está bien? Acá digamos que ambos se forman por una mezcla, ¿cierto? En este caso se genera mucho fosfato nitrato en las aguas servidas y pues genera la sobreproducción de algas. Lo que se debe hacer aquí es el agua servida se debe conducir a una planta de tratamiento y luego recién vertir el agua al mar. No tanto por un mal uso de recursos, sino por una gestión que no es tan eficiente de los desechos. Entonces la clave ya sabes cuál es, barquito, ¿no? La deforestación y el monocultivo son usos erróneos que degradan pues los recursos. Está bien, sobre todo en este caso el suelo. Clave B. Entonces ya está, chicos. Espero que hayas aprendido algo. Hasta la próxima.